Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de los tiempos de la Iglesia. Estamos en el verano. El verano en lo natural comenzó desde junio hasta septiembre. Cada año hay un verano, pero hablaremos del verano profético de Dios. Dios tiene sus propios tiempos. No es el tiempo cronos, el tiempo humano que Dios estableció para nosotros a través de los movimientos del sol, la luna, la tierra. Es el tiempo de la profecía. Todo tiene un tiempo y Dios establece la profecía para ir alumbrando. Es una antorcha la profecía que nos va alumbrando y manda señales. Puso el sol y la luna para enviar señales. Los eclipses son señales. Cuando estamos viendo temporadas de lluvias intensas, huracanes son señales. Cuando estamos viendo terremotos, incendios, sequías, todo esto es señal. Violencia, la violencia que se ha ido incrementando debido a la maldad del ser humano, todo esto son señales. Señales dichas por Jesucristo hace 21 siglos de su segunda venida. Cristo prometió regresar. Así como vino la primera vez, regresará nuevamente y dio señales. Toda la Biblia es un libro de enseñanza y debemos sobre todo analizar las profecías. Y hoy estamos en el tiempo de la iglesia cristiana. Estamos en el tiempo de la gran revelación que Dios está dando por medio del Espíritu Santo de los tiempos. Y por eso muchos están ya hablando de los tiempos del arrebatamiento, tiempos de la gran tribulación, tiempos de la segunda venida de Cristo. Pero debemos saber lo que está escrito en la Biblia con respecto al tiempo asignado de Dios a la iglesia. Todo tiene un tiempo asignado. La iglesia nació en Jerusalén hace 21 siglos y pronto terminará su tarea. Hoy hablaremos de ese tiempo, el tiempo asignado por Dios. Y el Espíritu Santo nos enseña a través de las Escrituras que es el tiempo del verano. Es el verano profético establecido para la iglesia. Y hoy hablaremos de ese tiempo preciso porque estamos en el tiempo de la iglesia que está predicando a Jesucristo en toda ciudad, en toda nación. No estamos hablando de sistemas religiosos, estamos hablando de la iglesia que Jesucristo fundó, estableció desde Jerusalén hace 21 siglos bajo el poder del Espíritu Santo, y toda persona, hombre o mujer, que crea en Jesucristo y que camine en obediencia a las Escrituras será usada por Dios. Es la iglesia que Jesucristo estableció. La iglesia son personas, hombres y mujeres repartidas en el mundo entero, y estamos en el tiempo de la revelación de los últimos días para la iglesia. Pronto terminará ya todo y por eso estamos escudriñando de las Escrituras. Hoy hablaremos de ese tiempo, el tiempo de la iglesia. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, hay muchas formas de decir el tiempo que estamos llevando. Una es el tiempo de la cosecha, el verano. El verano es el tiempo de la cosecha. Eso nos habla de Pentecostés, que tiene que ver también con la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia misma, que está trabajando desde entonces, desde que nació. También se le conoce como el tiempo de refrigerios, que dice también el libro de Hechos, o también lo llama el derramamiento del Espíritu Santo, que está registrado también en Hechos y en Joel capítulo 2. Así que estamos en ese tiempo y en el tiempo de la gracia de Dios, que es lo que dice Efesios. Así que todos estos tiempos son los que estamos,
Y el verano nos habla de trabajar, de ir por la cosecha, de obreros que están trabajando, ¿no? Que Dios necesita obreros que trabajen, porque también cuando venga el otoño quiere decir que ya Cristo vino por nosotros. Es lo que simboliza para la iglesia el otoño, el arrebatamiento de la iglesia, que vemos, nos habla de la final trompeta, como dice Tesalonicenses. Entonces, por eso antes se tocaba la trompeta para anunciarles a los trabajadores que el tiempo de trabajo ha terminado. Y es lo que va a suceder cuando se toque la gran trompeta allá en el cielo. Entonces vamos a irnos a casa con el Señor y hemos terminado el tiempo en la tierra o en el trabajo, y ahora empiezan los tiempos de reposo en el Señor. Sí, Dios es Dios de tiempos y estableció tiempos precisos para cada cosa aquí en la tierra. Todo tiene su tiempo, está escrito en la Biblia: tiempo de nacer, tiempo de morir. Hay un tiempo entre el nacer y el morir, y necesitamos conocer todo lo que Dios ha dispuesto para el hombre en la tierra. Por eso Dios estableció un calendario, su propio calendario. Dios tiene un calendario anual. Los tiempos de Dios son anuales, son ciclos anuales, y estableció las estaciones de primavera, verano, otoño, invierno. Cada estación 3 meses. 3 meses para la primavera, después el verano, después el otoño, después el invierno. Todo ello tiene que ver con el hombre en la tierra. La primavera es un tiempo de mucha luz, es el tiempo cuando las flores empiezan a brotar, las flores, los campos están bien floridos, y es el tiempo de mucha luz, de mucha música, de donde todo es gozo. Pero después viene el tiempo del verano, es el tiempo del calor. Dios creó el calor y el invierno, el calor en el verano y el frío en el invierno. Así que Dios establece que en el verano sea el tiempo de trabajar. Es el tiempo para ir a la cosecha. El agricultor tiene que trabajar en el verano para recoger la comida. El cuerpo fue creado para comer y de esta manera tener las fuerzas necesarias para vivir en la tierra. El padre de familia tiene que trabajar para traer la comida para sus hijos, para su familia. Por eso cuando sale el sol es una señal que el hombre tiene que salir de su casa a buscar la comida, a trabajar. Dios estableció el trabajo. Dios dio dones a los hombres. Todo ser humano tiene dones, talentos para desempeñarse en la tierra. Y cuando la persona está desempeñando su talento, recibe un salario, porque todo trabajo tiene un salario. Todo esto lo estableció Dios, es la economía de Dios. Entonces el hombre trabaja y recibe salario para comprar la comida hoy en día. Así que todo esto lo establece Dios. El sol marca el tiempo del día, tiempo de trabajar. Llega la noche, la luna, es tiempo de descansar. En la noche el hombre duerme y es cuando Dios trabaja en el cuerpo para que el hombre pueda tener la fuerza necesaria o el restablecimiento de las fuerzas necesarias para el otro día de trabajo. Por eso al otro día hay un despertar de una manera fresca, dispuesta el hombre para seguir trabajando. Dios trabaja con el hombre. Hay señales en el sol, la luna, pero pocos son los que se dan cuenta de todo lo que Dios ha determinado. Y en lugar de darle la gloria a Dios, le dan la gloria al sol, a la luna, a la lluvia y a todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Pero el creador de todo es Dios. Y Dios estableció tiempos donde el hombre debe conocerle a Dios. Tiempos para el conocimiento de Dios. Con este propósito Dios creó la iglesia,
para que la iglesia difundiera en el mundo entero el conocimiento de Dios. El Dios creador del sol, el Dios creador de la luna, el Dios creador de la lluvia, el Dios de la naturaleza, el Dios que todo lo creó en beneficio del hombre en la tierra. Por eso la iglesia cristiana está en la tierra para enseñar, ser luz a todo el mundo, para que todos puedan acercarse a Dios, todos reciban la salvación de Dios, porque el hombre nace en pecado y necesita la salvación de vida eterna. A esto vino Jesucristo. Cristo vino por causa del pecado. Cristo venció el pecado, venció a Satanás y resucitó de los muertos para dar nacimiento a la iglesia cristiana. La iglesia predica la vida de Jesucristo, la vida resucitada. En Jesucristo hay un cambio de vida. ¿Y cuándo es el tiempo asignado de Dios para que la iglesia trabaje hablando de Jesucristo de una manera especial? El verano. El verano es el tiempo de trabajar en el mundo natural, pero en el mundo espiritual es hablar de Jesucristo. Este es un tiempo muy espiritual, donde las personas están en una sensibilidad para oír de Dios y creerle a Dios. Por eso el verano es el tiempo asignado para la iglesia, y mientras la iglesia esté en la tierra, es el verano permanente. Estamos en un verano profético para predicar de Jesucristo. Llegará el otoño. El otoño ya es el final del verano. Termina el verano y es el otoño. Debemos saber que Jesucristo nació en otoño. La primera venida de Cristo fue en otoño y Jesucristo va a regresar. Si consideramos los ciclos proféticos, no hay nada nuevo en el sol. Lo que fue volverá a suceder. Está escrito en la Biblia. Entonces debemos seguir los tiempos proféticos de Dios. Y hay un calendario, el calendario que marca la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Y cada cosa en su lugar. Dios dio nacimiento a la iglesia en primavera, al final de la primavera para comenzar el verano, en el día de Pentecostés. Había una fiesta, la fiesta que Dios instituyó es la fiesta de Pentecostés. Y la Biblia le llama a esta fiesta la fiesta de la siega. Podemos leer en Éxodo capítulo 23, allí la Biblia nos habla de esta fiesta. En Éxodo capítulo 23, versículo 14, 15 en adelante. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes y levadura guardarás. 7 días comerás los panes y levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Aquí habla de 3 temporadas de fiestas, las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Las fiestas de primavera tienen que ver con la Pascua. Conocemos de la Semana Santa nosotros los cristianos, porque en Semana Santa es cuando hemos considerado que fue la muerte de Jesucristo. Pero de acuerdo al calendario de Dios, era la fiesta de la Pascua. Así que en primavera fue el tiempo cuando Cristo murió en la cruz, venciendo a Satanás, venciendo el pecado, pero resucitó al tercer día. Esto fue en primavera también, para dar nacimiento a la iglesia a finales de la primavera. Y la Biblia dice aquí, en Éxodo 23, 16, que se le llama la fiesta de la siega. Fiesta de la siega.
o el día de Pentecostés o la fiesta de Pentecostés, también así conocida. Pero aquí en términos de agricultura es el tiempo de segar, tiempo de los primeros frutos, es el tiempo de ir a recoger lo que se sembró. Todo lo que se sembró tiene que ser cortado, es la siega, para el alimento que necesita el hombre en la tierra. Pero en lo espiritual, la iglesia está trayendo el alimento de vida eterna, está comiendo el alimento de vida eterna. O sea, está llevando el evangelio para que las personas pasen de muerte espiritual a vida espiritual. Es el verano que Dios estableció para la iglesia cristiana. Y dice aquí los primeros frutos. O sea que la iglesia empezó desde hace 21 siglos en los primeros frutos, pero después llega el otoño, en la cosecha, ya es el último tiempo de recoger el fruto y es la cosecha que es el tiempo final para el arrebatamiento de la iglesia. Así que si la primera venida de Cristo fue en otoño, Cristo regresará nuevamente para llevar a la iglesia en un tiempo profético, el otoño. Por eso tenemos una esperanza. Todo cristiano debe vivir en esa esperanza del arrebatamiento de la iglesia que representa el regreso de Jesucristo por su iglesia. Él dijo que iba a regresar. Él lo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 16. Vamos a leer lo que Jesucristo dijo en el capítulo 14. Capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Jesucristo, Él dijo que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si Él se fuese, como así fue, se fue al cielo, iba a preparar morada para nosotros los que hemos creído en Él. O sea que toda persona humana que ha creído en Jesucristo, que ha creído en la obra que Cristo hizo en la cruz, la muerte de Cristo, su resurrección, toda persona que ha creído en ello, entonces va a ser un día llevado al cielo. Es la promesa para entrar a la eternidad con Dios. ¿Podemos leer? Sí, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí está la promesa. Jesucristo prometió regresar. Estamos en el tiempo del regreso de Jesucristo, por eso la importancia de predicar de la venida del Señor Jesucristo conforme a lo que está registrado en la Biblia. La Biblia es un libro de enseñanza, es un manual que Dios nos dejó para ser alumbrados aquí en la tierra. Estamos viviendo ya en el siglo XXI y en este siglo donde Dios ha permitido el desarrollo vertiginoso de la ciencia humana, la tecnología, muchas personas han orientado su atención más a la tecnología y están enfocados a la tecnología, creyendo que la tecnología es la solución a sus problemas. Cuando la Biblia nos enseña que todo lo que Dios ha permitido en el desarrollo de lo humano aquí en la tierra es para el beneficio propio del ser humano. De otra manera, Dios establece recursos de ayuda para que el ser humano se apoye. Hace 21 siglos el agricultor tenía que tener 2 yuntas, 2 bueyes para ir a abrir el surco en el suelo para sembrar la semilla. Hoy es muy extraño ya ver a un agricultor con 2 yuntas
abriendo el surco. Estamos en el siglo XXI y todo se ha mecanizado. Hay máquinas especiales ya para la agricultura, para la siembra de la semilla y para la siega, el corte de lo que se ha sembrado. Así que ya el siglo XXI es muy diferente. Así que todo lo que Dios ha permitido en el desarrollo de la tecnología es para ayudar al hombre en sus tareas aquí en la tierra. Pero no podemos desenfocarnos de la verdad. La verdad es Cristo. Cristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al cielo, nadie va a mi Padre si no es a través de mí. No es a través de la tecnología que vamos a ir al cielo. No es a través de los aviones. No es a través de naves espaciales. No es a través de ningún desarrollo tecnológico. Es a través del Espíritu Santo quien nos va a preparar y llevar a la presencia del Señor. Por eso Jesucristo dio nacimiento a la iglesia con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Y es la tercera persona de la Trinidad que está en la tierra desde hace 21 siglos para enseñarnos de Jesucristo y guiarnos hacia el cielo. Así que hoy estamos en el tiempo de la iglesia guiada por el Espíritu Santo para conocer de las Escrituras. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo, es Dios. Dios el Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios es Espíritu. Dios el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Pero todo lo que Dios hace en la tierra, en beneficio del hombre en la tierra, es a través de personas, de seres humanos. Por ejemplo, Dios se acercó a un hombre hace 4000 años hacia atrás y le habló para que saliera de una tierra de maldición y entrara a una tierra de bendición que Dios le estaba prometiendo. Entonces este hombre le creyó a Dios y obedeció, salió de esa tierra sin saber cuál era la tierra asignada, simplemente obedeció. Eso es fe, fe es convicción de lo que no se ve, y este hombre es considerado el padre de la fe. Se le llamó Abraham. Abraham es el padre. ¿Qué hubiese sucedido si Abraham no le hubiese creído a Dios? Posiblemente Dios hubiese buscado otro hombre, otra persona, porque todo lo que Dios hace en beneficio de la humanidad es a través de seres humanos. Tenemos el caso de Jesucristo. Cristo es Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Vino a la tierra, pero tuvo que preparar seres humanos. 12 apóstoles. Los apóstoles eran seres humanos. Los apóstoles eran pecadores que se convirtieron y entraron a la salvación. Entonces, a través de los apóstoles vino la enseñanza, y Dios, el Espíritu Santo, usó a hombres en la tierra, usó a Pedro para escribir la primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro. Usó al apóstol Pablo para escribir las cartas que hoy conocemos del apóstol Pablo. El Nuevo Testamento, más del 40%, cerca del 50%, fueron escritas por el apóstol Pablo, pero no era por idea propia de Pablo. Era la inspiración dada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso este libro es un libro de lo sobrenatural, es un libro de fe, es un libro que nada tiene que ver con lo humano, con el pensamiento de lo humano. Aquí está el pensamiento de Dios. Y cuando le damos su lugar a la Biblia, entonces empezamos a conocer cosas maravillosas que Dios ha dispuesto para nosotros aquí en la tierra. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que la primera persona que le creyó a Dios, Abraham, vino la promesa, el hijo de la promesa, el hijo de Abraham, Isaac. De Isaac nace Jacob, y de Jacob nacen 12 hijos
que formaron las 12 tribus de la nación de Israel. 12 hijos de Jacob establecen la nación de Israel. Y 12 apóstoles escogió Jesucristo para establecer la iglesia cristiana. Hoy estamos en el tiempo de la iglesia, pero la iglesia tiene como antecedente Israel, porque de Israel nace Jesucristo. Cristo fue judío y en Jesucristo nace la iglesia, y la iglesia nace en Jerusalén, y usamos una Biblia que fue escrita en hebreo, más que nada en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento en griego. Así que tenemos una Biblia que habla mucho de Israel, porque allí están los fundamentos de la profecía. Y estamos en el Nuevo Testamento ahora como iglesia, revisando las Escrituras, guiados por el Espíritu Santo, para poder ser alumbrados en este tiempo de muchas tecnologías, donde estamos en el tiempo de las redes sociales, y muchas personas están hablando muchas cosas que no han conocido, porque hablan de lo que ven y oyen, pero no hablan de lo que dicen las Escrituras. Todo lo que oímos y vemos debemos consultarlo con la palabra de Dios. Todo, porque todo fue creado por la palabra de Dios. Lo que no existía se hizo en existencia por medio de la palabra de Dios. Dios habló la palabra cuando nada existía. Dios dijo, sea la luz. Habló la palabra y se hizo la luz. Por eso hoy en día, ¿cómo viene la sanidad a una persona enferma? Cuando un cristiano lleno del Espíritu Santo y en fe habla la palabra y le dice, en el nombre de Jesús, sé sano. Es lo que le dijo Pedro a Eneas. Eneas, Jesucristo te sana. Y viene la sanidad porque se habla la palabra. La palabra tiene que ver con Cristo Jesús. Por eso la iglesia es el pueblo de la palabra. Nosotros hablamos la palabra de Dios. Hablamos de Jesucristo y estamos en el mejor tiempo del conocimiento de Dios. Sí, es muy interesante porque, por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento, ninguno habló de la iglesia en sí. No era el tiempo, no era su tiempo. Sí, cuando hablan de la casa de Dios se relacionan con el templo de Jerusalén, así es. Pero no hablan de la iglesia. Prácticamente no la vieron. Y hoy, de acuerdo a lo que enseña el Nuevo Testamento, el templo es nuestro cuerpo, el cuerpo del cristiano, hombre o mujer. El cuerpo del cristiano es el templo de Dios. Pero en el Antiguo Testamento era un edificio físico. Sí. Sí, aquí lo importante es, fue Jesucristo mismo quien dio a conocer de la iglesia. Ningún otro profeta lo dijo, pero Jesús sí lo dijo. Y ese fue el antecedente profético en cuanto a la iglesia. Luego vendría el apóstol Pablo y escribiría para la iglesia, ¿no? Pero todo parte de Jesucristo, o la iglesia parte de Jesucristo, mejor dicho. Entonces, ahí donde vemos, ¿no?, que fue Jesucristo. Ese fue también uno de sus propósitos principales, aparte de venir a morir por nosotros en la cruz y darnos redención y vida eterna, pero también dar nacimiento a la iglesia. Ese fue el otro propósito por el cual Jesucristo vino. Sí, porque el conocimiento de Dios tenía que extenderse en todo el planeta Tierra, en todas las naciones. Alguien tenía que hablar de la verdad, hablar de Jesucristo, quien venció a Satanás. Y para ello fue la iglesia, la iglesia creada por Dios, establecida por Dios desde Jerusalén para predicar el Evangelio. Es lo que dice Hechos 1:8. Jesucristo dijo, y recibiréis poder. Está hablando del Espíritu Santo, está hablando de la presencia del Espíritu Santo. Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Todo cristiano es un testigo.
por el Espíritu Santo de Jesucristo. Solamente podemos hablar de Jesucristo por el Espíritu Santo y somos testigos. Jesús dijo, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy estamos en el siglo XXI, en el tiempo de la tecnología de la comunicación, satélites, redes sociales o el internet, y toda persona tiene la oportunidad de conocer de Jesucristo de un punto de la tierra a otro punto de la tierra. Nadie puede decir, no conocí la verdad. Toda la verdad, hoy en día solamente en Google, tú puedes allí consultar algo sobre Dios, inmediatamente te dan muchas respuestas. Lo que necesitamos es al Espíritu Santo para saber cuál es la respuesta correcta. Así que tenemos todo al alcance en nuestra generación siglo XXI para conocer la verdad y ser libres del engaño del enemigo. Pero el tiempo de la iglesia ya está acabándose, pronto vendrá el arrebatamiento y termina el tiempo asignado para la iglesia cristiana y comenzará un nuevo tiempo, los tiempos del juicio, porque cuando no se cree en la única salvación que Dios estableció en el planeta Tierra, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, lo que viene es juicio como última oportunidad. Es un juicio de última oportunidad para la salvación a la vida eterna. Y esto será en un tiempo de 7 años de gran tribulación en el planeta Tierra. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo 28, del 18 al 20, que Jesucristo dio la comisión. Todo esto fue al término de la primavera para comenzar el verano. Jesucristo dio la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la gran comisión. En el Evangelio según San Juan encontramos la autoridad que el Señor nos ha dado o delegado para poder rescatar a las almas del pecado. ¿Cuántas personas están sufriendo en su pecado? Están dominados por el diablo, por el pecado que están cometiendo, y alguien tiene que abogar por ellas. La Biblia habla que Jesucristo dio a la iglesia, al cristiano, esta autoridad. Juan 20, del 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Aquí tenemos la delegación de la autoridad que tiene el cristiano para remitir pecados. El único que perdona pecados es Dios, y Jesucristo es el que está sentado a la diestra de Dios, esperando oír la oración de la iglesia. El cristiano debe remitir el pecado para que Jesucristo esté cumpliendo su función sacerdotal. Él es nuestro sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que presentaba el sacrificio para que hubiese perdón de pecados. Así que la iglesia en la tierra remite el pecado del pecador. Estamos viendo a muchos pecadores. Entonces, en el nombre de Jesús, estamos o debemos orar por la persona pecadora y remitir su pecado a el Señor Jesucristo para que Él presente
ese pecado ante el Padre. Él es nuestro sumo sacerdote y de esta manera venga el perdón de Dios. Así que Dios no le da ventaja al diablo. La iglesia tiene autoridad y poder para remitir esos pecados. Así que todo cristiano que ejerza esta autoridad estará viendo el resultado. Jesucristo nos ha dado todo poder y autoridad, dijo el Señor en Lucas 10:19, he aquí os doy toda potestad de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Así que el enemigo del cristiano, y no del cristiano, de todo ser humano, es la misma serpiente antigua que engañó a Eva, hoy conocido como el diablo o Satanás. Pero el diablo es un mentiroso y engañador y le hace creer a la gente que él tiene el poder de dominio y control sobre el planeta Tierra, que él sigue siendo el rey en la tierra, cuando hace 21 siglos Jesucristo lo derrotó. Y es bueno volver a leer lo que está en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, porque allí fue la derrota de Satanás. La iglesia fue creada para dar conocimiento al mundo de la victoria de Cristo sobre Satanás. El diablo fue derrotado. Así que ahora el cristiano tiene autoridad para remitir pecados y hablar de salvación, de vida eterna. Leamos lo que está escrito allí en Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hoy el cristiano ejerce la autoridad establecida en el Evangelio según San Juan para remitir pecados, para librar o liberar al pecador de la cautividad del diablo. Y en Santiago, capítulo 4, versículo 7, está hablando que es el diablo el que debe huir cuando nosotros estamos en Cristo, el victorioso, y caminamos con Cristo, y nos fortalecemos día con día en Cristo, leyendo las Escrituras y orando todos los días, nos fortalecemos en fe. La fe para hacer huir al enemigo. El enemigo viene en forma de enfermedad, en forma de violencia matrimonial, en forma de vicios a los hijos, a la humanidad, viene en forma de violencia humana. De muchas maneras viene el enemigo, en forma de huracán, en fin, puede venir de muchas maneras, pero uno tiene que ir a Jesucristo, el único que puede ayudarnos. A esto vino Jesucristo para solucionar todos los problemas y ahora Jesús dijo, en mi nombre, usen mi nombre, en mi nombre echarán fuera a esos demonios. Porque son espíritus que no vemos, pero que están actuando en el mundo de lo natural. Una enfermedad en el cuerpo tiene que ver con lo natural, pero detrás están los espíritus que no se ven. La Biblia habla de espíritus de enfermedad. Hay que reprenderlos. Así que cuando una persona se somete a Dios, creyendo en la Escritura y hablando lo que debe hablar, el enemigo tiene que irse. Donde hay fe, el enemigo nada puede hacer. Leamos Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La Biblia subraya la palabra diablo. Dice que es el diablo el que va a huir siempre y cuando estemos sometidos a Dios. Cristo no vino a establecer religión, vino a darnos la autoridad en su nombre para poder vivir en este planeta Tierra a pesar que el enemigo siga en la tierra, pero el enemigo ya está derrotado, así que debemos conocer todo ello. El trabajo de la iglesia es estar enseñando
enseñando de la victoria de Jesucristo en toda ciudad y en toda nación, pero pronto estará terminándose ya el tiempo. El verano es un tiempo de la siega y fue asignado por el Señor Jesucristo. Vamos a leer la profecía que habla del verano que es para la salvación, Jeremías 8:20. Allí Dios está hablando de la inmoralidad que había en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había contaminado con la idolatría, con los ídolos de las naciones paganas. Dios abomina la idolatría, Dios abomina que haya adoración a los ídolos, debido a que los demonios son los que actúan tomando derecho legal sobre la persona. Las personas no fueron creadas para ser llenas de demonios, sino para ser llenas del Espíritu Santo. Por eso Dios abomina toda la idolatría y estableció un tiempo profético de salvación, el verano, y eso está desde los tiempos de Israel, tiempos de Jeremías. Vamos a leer Jeremías 8:20. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Tenemos un cuadro donde vemos aquí cómo comienza la siega y cómo termina todo. Termina en la cosecha. Comenzó en el nacimiento de la iglesia, en la fiesta de Pentecostés. Hoy estamos en el verano profético, y terminará en el arrebatamiento de la iglesia. Así que estamos en el mejor tiempo del llamado para nosotros en este siglo XXI, porque hay una promesa que habrá una generación que no conocerá de la muerte. Todos sabemos que un día vamos a morir, pero Dios apartó una generación que no conocerá nunca la muerte. Y esta generación es conocida como la generación del arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Pronto esto sucederá. Jesucristo en su ministerio, Él dio a conocer 2 días que tenían que ver con el trabajo de la iglesia. Son 2 días proféticos y Jesucristo habló de estos 2 días en Lucas 13:32. Jesucristo, Él vino a enseñar los secretos de Dios o los misterios de Dios, y siempre Él estuvo dando ilustración de todo lo que Dios había determinado para la vida humana. Y aquí Jesucristo habló de profecía con respecto a la iglesia. El trabajo de la iglesia era enfrentar demonios. Esos demonios mentirosos, engañadores, hay que echarlos fuera. Hay que reprender demonios, pero también sanar a los enfermos, porque detrás de toda enfermedad están esos espíritus. Hay que echar fuera a los espíritus y sanar a los enfermos. Jesucristo dijo: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Así que una de las maneras para poder actuar es las manos, poner manos en el nombre de Jesús. Otra de las formas es el aceite, tipo del Espíritu Santo. Ungirán con aceite y orarán, y vendrá la sanidad. Todo esto es enseñanza dada por Jesucristo. Así que Jesucristo habló del trabajo de la iglesia. Había que echar fuera demonios, sanar a los enfermos, pero había un tiempo determinado. Jesucristo habló de 2 días. Vamos a leer lo que está registrado en Lucas 13:32. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al 3er día termino mi obra. Al 3er día termino mi obra. Para poder conocer acerca de los días hablados por Jesucristo, hoy y mañana echo fuera demonios y sano a los enfermos, y al 3er día acabo mi obra, la clave está en la carta de Pedro. En 2 de Pedro encontramos
capítulo 3, versículo 8, donde la Biblia habla que un día representan 1000 años. Un día son 1000 años. Así que si Jesucristo dijo hoy y mañana, estaba hablando de 2000 años, el tiempo para la iglesia. Al tercer día acabo mi obra. Esto habla del milenio. Un día representan 1000 años. Así que Jesucristo va a reinar 1000 años aquí en la tierra, pero la iglesia estará trabajando en el verano, 2 días de trabajo, echar fuera demonios, sanar a los enfermos, hablar de la victoria de Cristo. Aquí en 2 de Pedro 3:8 dice la Escritura: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces estamos en el año 2024. Han pasado ya más de 2000 años. ¿Por qué todavía Jesucristo no ha regresado? Bueno, también la Biblia nos explica por qué no ha regresado Jesucristo. Cristo es salvación. Dios no quiere que el hombre se vaya a la condenación eterna, sino que tenga la oportunidad de salvación. Y por eso Dios está prolongando el tiempo de su venida. Se ha ido prolongando 1 año, 2 años, 3 años. Ya estamos en el año 2024. Eso quiere decir que han pasado 24 años de la gracia misma de Dios. Así que es un tiempo extra que tenemos en el planeta Tierra. La Biblia dice en 2 de Pedro 3:9 acerca de la misericordia o de la paciencia que Dios tiene con toda la humanidad. Dios vino a salvar a la humanidad en Cristo Jesús y la iglesia está aquí para la salvación de toda la humanidad. Pero hay un tiempo que pronto se terminará, el tiempo de la predicación del Evangelio de Jesucristo por la gracia que Dios ha dado. Entonces, la Biblia dice que eran 2 días. Jesucristo dijo, hoy y mañana echo fuera demonios y al tercer día termino mi obra. Pero han pasado más de 2000 años, 2024. ¿Será que Jesucristo regrese en este año? ¿Será que Jesucristo se tarde 1 año más y venga en el 2025? Bueno, el Señor dijo, hay que estar preparados, alertas a su venida. Pero la profecía es la profecía y aquí el Espíritu Santo está hablando de la misericordia misma de Dios, el estar aguardando un tiempo necesario para que todos entren a la salvación. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todo ser humano proceda al arrepentimiento, o sea que todo ser aquí en la tierra debe oír el Evangelio y arrepentirse para recibir el perdón de Dios. Por eso se predica el Evangelio. Estamos usando los medios de comunicación. Son tecnologías que son recursos que Dios nos ha puesto al alcance de la iglesia del siglo XXI para que el Evangelio se comunique rápidamente. Hoy tenemos los celulares o los teléfonos inteligentes. A través de un teléfono celular nos podemos comunicar con muchas personas. Podemos entonces hablar de Jesucristo a muchas personas que todavía no han creído en Jesucristo. Estamos en los tiempos últimos y ya el mensaje de este último tiempo es: prepárense, pronto viene el arrebatamiento, pronto viene ya el rapto de la iglesia, pronto viene Jesucristo. Pero hay personas que aún oyendo la palabra de Dios, la profecía, no quieren creer. Y dice la Escritura, vamos a leer en 2 de Pedro,
capítulo 3, versículos del 1 al 4, que habrán burladores en los últimos tiempos, así que no nos debe sorprender de aquellas personas que no quieran creer, pero vendrá el tiempo final de un juicio de parte de Dios para que todos puedan ir reconociendo que el único que salva es Jesucristo. Segunda de Pedro 3, 1, 4 habla de los burladores que no han creído en la profecía. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esta es la palabra escrita en profecía para los tiempos actuales. Habrán personas que no crean, aún viendo las señales, aún viendo desastres naturales, aún viendo muchas muertes en ciudades y naciones. A pesar de todo, no quieren creer. Por eso, amigo, amiga, antes de terminar este programa, yo te invito a que abras tu corazón y aceptes a Jesucristo y pases a entrar a la bendición de vida eterna. Solamente dile al Señor, Señor, me arrepiento de ser incrédulo, me arrepiento de mi pecado y en este momento te recibo como mi Salvador y te hago el Señor de mi vida, creyendo en el poder de tu sangre que me limpia de todo pecado. Amén y amén. Si hiciste esta oración, has pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Esta es la salvación por fe. Estamos en el tiempo de la iglesia, de la predicación de la iglesia, y tú formas parte ahora de la bendición de salvación. Bienvenido a la familia de Dios. Gracias por haber estado con nosotros y que las bendiciones de Dios sigan estando con toda la familia y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.